Bien, hermanos, hermanas, buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a Buenas noches, comenzar. Hoy hermano. día el mensaje nos trae el hermano José Díaz de Barinas, Venezuela, ¿ya? Y obviamente vamos a ser muy edificados con la palabra del Señor, porque si tenemos la disposición de atender el mensaje divino, no importa que lo predique, igual vamos a crecer, igual vamos a fortalecernos en nuestra fe, igual vamos a ser edificados con la palabra de Dios. Voy a pedir al hermano John Nilsson que por favor nos ayude. Hay una hermana que se llama Juanita Canales, que es la madre del hermano César. eh, el hermano César de Santiago, César Morales, y ella fue declarada con cáncer, tiene 25 años, está pasando un periodo muy difícil, también si lo puede tomar en consideración. Y el hermano Víctor, mire la casualidad, el hermano Víctor, Víctor Solari, es el suegro del hermano César y también al mismo tiempo le fue declarado cáncer. Así que, por favor, si lo pueden considerar, y a otros hermanos y hermanas que obviamente están pasando mal por mal momento de salud física. Así que, hermano John Nilsson, por favor. Hermanito, hermanito, oraciones por lo que les pedí anoche, por favor. Muy bien, hermana. Repita, por Sí, favor. para que no me impidan que yo me pueda reunir en la noche o en la mañana, al mediodía. Ese Bueno, es mi hermanito. vivir, hermano, por favor. Sí, ahí, hermano John Nilsson, ahí tiene la petición de la hermana Doris, por favor. ¿Ya? Que el Señor haga Ok. la obra. Oramos. Ok. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas tardes en otros lugares. Oremos, hermano. Dios bueno, Padre amado, bendito, Padre creador de los cielos y la tierra. En este momento le damos las gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad nuevamente y estar aquí por este medio y así poder comunicarnos con nuestros hermanos que están en diferentes países y así juntos darle honra, darle toda la gloria a usted, Señor. Le damos las gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones que recibimos, Señor, principalmente las espirituales, porque como creyente sabemos que lo mejor que nosotros tenemos es nuestra alma y por eso le damos las gracias a usted, porque a través de estos medios también nosotros podemos nutrirnos a través de la Santa Palabra. Gracias, bendito Dios, por todas y muchas bendiciones que nos da cada día. Asimismo, también te pedimos por el hermano expositor, nuestro hermano José Díaz, Señor, que sea usted recordando todo lo que él ha preparado en este estudio, Señor, para que sea de advertencia para cada uno de nosotros, sea de ánimo, sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y que lo llevemos a la práctica, bendito Padre. Así que cada uno de nosotros esté atento, presto, Señor, al mensaje que nos trae nuestro hermano. Le pedimos por su familia y por todos los hermanos donde él se congrega, bendito Padre Celestial. También, Señor, te pedimos por la petición que nos hizo nuestro hermano Néstor, los hermanos y hermanas que están padeciendo de esta enfermedad que muchas veces es muy maligna, que es el cáncer, bendito Dios. Sea usted, Padre bendito, en las manos de esos doctores que estén tratando a esos hermanos, que tengan un tratamiento efectivo, Padre bendito, y que les proveas también todo lo necesario para que puedan tener un tratamiento efectivo. También nuestra hermana Doris nos hace una petición desde el día de ayer. Usted sabe cuál es su propósito. Sea usted, Señor, supliendo todas sus necesidades. Y así a cada uno de los hermanos de diferentes países en el mundo que están pasando necesidades de cualquier índole, de cualquier tipo, Señor. Sea usted, Señor, en cada uno de los hermanos que están afligidos, Señor, por causa de las adversidades de este mundo.
sea usted fortaleciéndole cada día, Señor, y proveyendo lo más importante, que es lo espiritual. Así que, Señor, en este momento, junto con los hermanos, todas estas cosas te los pedimos en el nombre sagrado de su Hijo, nuestro amado Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Muchas gracias, hermano Nilsson. Gracias a todos los que están aquí presentes. Estamos ya para comenzar. Hermano José Díaz, ¿necesita que le comparta pantalla? Sí, para la cita, hermano, por favor. Ya, hermanito. Ahí vamos. Ya está activada la pantalla. Ok. Que Dios les bendiga. Hermano, sí se ve la pantalla, el compartir pantalla. No, hermano. Nada. Ya No, va. Ahora, tampoco todavía. tampoco. Caramba. Ahí No, nada. voy con otra pantalla. ¿Y esta? No, hermano. No. Interesante. Bueno, 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 voy a comenzar. Realmente siempre tengo problemas con la transmisión. Este, pero sí les animo a leer la Biblia en Efesios 5, ¿verdad? Y quiero comenzar diciendo, pues, que por lo general nosotros tenemos conceptos poco distorsionados en cuanto a lo que es el matrimonio, en cuanto al convivir en familia, en cuanto al hogar, por decirlo así. Eh, Sabemos perfectamente, pues, que el matrimonio, el hogar y la familia son diseños de Dios y, por supuesto, Él es el que hace posible la armonía y la felicidad en el hogar. Como todos sabemos, pues el matrimonio es parte de la creación del Señor en el principio, pues hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero también hizo a la mujer y le vio pues que no era bueno que el hombre esté solo y le hizo una ayuda idónea. Desde ese momento, él establece principios para la felicidad del hombre, para que ellos convivan de manera eh, feliz. Nosotros, sin embargo, pues ahora, en este tiempo, después de muchos años de establecido el matrimonio, nosotros nos damos cuenta, pues, que nos hace falta muchas cosas por poner en práctica siendo cristianos. No sé, usted se ha dado cuenta de que muchas personas, por lo general que usted observa que no son cristianos, viven en su hogar de una manera muy conflictiva, de una manera muy arrogante, de una manera muy, por decirlo así, eh, machista, por decirlo así, en esos términos, ¿no? Pero es normal. En otros casos hay matrimonios, hogares, donde la mujer es la que prácticamente es la que lleva la rienda en el hogar. En otros casos son los hijos, que muchas veces son los que imponen los criterios en el hogar. Son los que prácticamente manipulan a los padres y ellos son los que prácticamente están llevando a cabo esa dirección en la familia. Sin embargo, pues cuando leemos la Biblia, pues vemos que la función de nuestras responsabilidades en el hogar funciona de manera distinta. De repente estamos mal habituados por el patrón que tenemos nosotros de nuestra crianza, patrones que de alguna u otra manera, pues puede ser que lo hemos adoptado y que lamentablemente no nos hemos quitado de nuestra vida. Siempre tratamos de ponerlos en práctica en algunos momentos y no debe ser el caso ahora. Las costumbres
durante los años, por decirlo así, los judíos tenían ciertas creencias. Es decir, teóricamente, para ellos el hogar era, en teoría, pues, era prácticamente una bendición, pero en la práctica ellos lo hacían de otra manera. Decían, pues, por ejemplo, que daban gracias a Dios por no ser gentil, por no ser mujer, cosas por el estilo, pues, que ellos daban gracias a Dios y que gracias por la familia. Pero ellos, de una u otra manera, pues, no llevaban a cabo el principio establecido por Dios para vivir de manera eficaz. Entonces, Dios ha querido que nosotros dirijamos nuestro hogar de una manera que le agrade a Él, no a nuestra manera. Y Pablo, escribiendo su carta a los hermanos en Éfeso, por supuesto se sobreentiende que es una carta dirigida a la iglesia, a hermanos, no a personas inconversas. Y nosotros tenemos que empezar a entender que por lo general usamos versículos que favorecen a los hombres, como en el caso de las casadas que estén sujetadas a sus maridos, y tratamos de imponerlo de alguna manera y usamos versículos como de Tito también, para la primera carta de Timoteo, capítulo 2, donde que dice Pablo que la mujer aprende en silencio, que debe estar sujeta. Entonces hay cosas que tratamos de usarlo de manera conveniente, pero no bíblicamente. Y esto es el grave error de que nuestra vida en el hogar de repente tengamos muchos conflictos. Y Pablo empieza a hablar en Efesios 5, versículo 21, de algo muy importante. La estabilidad en el hogar depende mucho de la forma como interactuamos nosotros como cristianos. Muchas veces tenemos la mala imagen de que creer que porque somos cristianos, entonces aparentamos una vida en la congregación de una forma y en el hogar somos otra vida. No debería ser así en los casos de nosotros, porque nosotros deberíamos ser hermanos fieles, hermanos que están buscando la aprobación de Dios y que de alguna u otra manera estamos tratando de agradarle a Él. Si nuestro hogar es dirigida de manera efectiva, según la palabra de Dios, entonces es un hogar que agrada a Dios de alguna manera. Y Dios cada día entonces va a darnos la oportunidad de vivir de manera eh, más unida. Entonces, él, escribiendo la carta a los hermanos en Éfeso, el capítulo 5, él empieza hablando del someteos, del sometimiento, de sujetarse. En este caso, esa palabra tiene que ver con obediencia, del griego hupotazo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, si empezamos a obedecer ambos y empezamos a asumir nuestras responsabilidades, como él lo empieza a desglosar en los versículos siguientes, entonces empezamos a vivir en el temor de Dios. Cuando la Biblia habla en el temor de Dios, está hablando de de una de un profundo respeto, de una reverencia. Eh, Tiene que ver con, el temor tiene que ver con la palabra de griego phobos, de fobia. Y es la parte más instructiva para nosotros cuando Él dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es importante cuando empezamos a entender que cada uno empieza a vivir eh, de una manera, por decirlo así, en grupo, donde cada uno debe asumir sus responsabilidades. Yo voy a leer todos los versículos y lo voy a leer hasta el capítulo 6, versículo 4. Si ustedes tienen la Biblia, pueden ir leyendo conmigo para que ustedes observen que cuando empezamos a obedecer a Dios y es lo que Él quiere compartir con los hermanos en Éfeso, es que los principios eran que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
A maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta ahora empieza a desglosar principios y responsabilidades en la cual el hogar debe empezar a practicar y empieza a describir el porqué, ¿verdad? Tanto para la esposa como para el marido. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. En el capítulo 6, observen ustedes, en el capítulo 6 también incluye a los hijos. Habla del esposo, de las casadas, y habla de los maridos, y también habla de los hijos. Entonces empieza a describir un hogar a plenitud. Por ejemplo, dice en el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, dando un reencuentro de lo que hemos hablado, entonces empezamos a explicar un poco de lo que la Biblia quiere decir para nosotros. Entonces hay principios establecidos en donde cada uno debe de obedecer a Dios, es decir, eh, ayudar tanto a la esposa y la esposa debe ayudar al esposo. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a nuestras esposas a que ellas estén sujetas. Recuerden que cuando nosotros nos sometemos al Señor, como dice acá, eh, que la iglesia está sujeta a Cristo y nosotros no hacemos nada porque Cristo nos las impone, ni tampoco porque Cristo nos tiene en la mira, por decirlo así. Si tú haces mal, ya no dejo de bendecirlos a ustedes. La iglesia es el ejemplo más claro para el hogar. Sí, en este caso, nosotros tenemos que tratar de ayudarlas a ellas, porque es bueno decir que somos coherederos de la gracia cuando vivimos con nuestras esposas, y las esposas deben de sentirse contentas de tener un esposo que la halague y que la ame y que la respete, como dice la Escritura. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo es que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor? Entonces, las mujeres por lo general, cuando tienen la armonía dentro del hogar, ellas van a estar sujetas a sus esposos. Obviamente, cuando la trata bien, cuando lo demuestra con hechos, no con palabras, cuando se sacrifica por ella, cuando el hombre es detallista, cuando el hombre motiva a la esposa a que esté sujeta. Porque la iglesia está sujeta a Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros. Él dio su vida por nosotros, murió por nosotros, entregó su cuerpo en sacrificio vivo para redimirnos, para darnos esa oportunidad de vida eterna, donde cada quien, sujeto a Él, por supuesto, entonces empieza a convivir de una manera a plenitud con Él, gozando de esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero en este caso, cuando las casadas logran estar sujetas, es porque el marido la ayuda. No es que el marido todo el tiempo le dice, debe estar sujeta, debe de hacer esto. ¿Sí me explico?
Entonces, nosotros tenemos que ayudarlas a entender ella que cuando yo estoy asumiendo mi responsabilidad como marido, ella empieza a hacerlo voluntariamente. Lo empieza a hacer porque siente que es amada, está sujeta. Pero vamos a poner el caso contrario. Imaginemos que el esposo es una persona que maltrata verbalmente a su esposa, nunca está contento con lo que hace, siempre está buscándole los detalles, está criticándola delante de las personas. Ellas, por supuesto, no van a estar sujetas a sus maridos, ¿verdad? Entonces, el punto principal en el versículo 23, él explica porque el marido es cabeza de la mujer. Cuando el marido es cabeza, recuerden que la palabra cabeza tiene que ver con autoridad, tiene que ver con responsabilidad en este caso, tiene que ver con la forma en que ellas logran estar sujetas, porque el marido es el director, es el que trata de motivar tanto a la esposa como a los hijos, porque ellos deben obedecer al Señor en todo, porque el principio es que debemos de someternos unos a otros en el temor de Dios. Y en la forma como nosotros observamos nuestro matrimonio, decimos, si yo soy la cabeza, ¿verdad? De mi hogar y usted, hermano, es la cabeza de su hogar, ¿cómo está dirigiéndolo? ¿Cómo ayuda a su esposa a que esté sujeta a usted? Y trata de motivarla para que también obedezca, para que también obedezca al Señor, porque somos coherederos de la gracia. Nosotros no podemos menospreciar a nuestras esposas, debemos de animarla y tratar de valorar todo lo que ello hace por nosotros, porque indiscutiblemente el trabajo que hacen nuestras esposas es impagable, es extremadamente incomparable. Nosotros no podemos hacer ese trabajo que ellas hacen todos los días con constancia, se levanta temprano, como dice el Proverbio 31, se levanta, está pendiente de su hogar, de sus hijos, de su esposo, y lo hace voluntariamente y lo hace con amor. Pero imagínense, eso se logra exclusivamente cuando el marido es cabeza, cuando el marido es cabeza. Porque él dice acá en el versículo 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Entonces nosotros ayudamos a nuestra esposa a ser salva y imagínense ustedes, cuando nosotros empezamos a hacer esto, nuestras esposas nos valoran, nos aman, nos quieren, eh, tratan de hacer todo muy agradablemente, sin rezongar, sin murmurar, sin sacar quejas, sin sacar el pasado, sin nada de eso, porque nosotros estamos conviviendo de una manera efectiva y haciendo que nuestro hogar sea de agrado para Dios. La palabra de Dios tiene que empezar a ponerse en práctica en nuestros hogares. Nosotros repetidamente y en muchas ocasiones oímos temas como estos y muchas veces estamos observando que siempre estamos buscando el- el- las citas bíblicas para imponérsela a otro o a ella o a él o a los hijos. Pero nosotros, en este caso los hombres, los maridos, somos la cabeza del hogar y nosotros debemos de tratar de que nuestro hogar sea un hogar que sea dirigido por la palabra. Entonces recuerden que Cristo, por ejemplo, cuando hablamos de autoridad, Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Y si Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, entonces quiere decir que aquí en este mundo, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio tiene que ser dirigido por Él. Entonces la palabra nos ayuda a entender de manera efectiva que la iglesia es el ejemplo claro dentro de nuestro hogar. ¿Cómo lo explico? La iglesia eh, hace el ejemplo claro. Nosotros asumimos nuestras responsabilidades siempre ante el Señor porque Él es la cabeza. De hecho, Él ya dejó todo o hizo todo por nosotros y nosotros voluntariamente, reconociendo todo el afecto, toda esta muestra de amor que hizo Dios por nosotros a través de Jesucristo, nosotros nos sujetamos a Él voluntariamente. Entonces, la responsabilidad recae en primer lugar sobre el esposo. Entonces, luego vuelve a hacer énfasis en el versículo 24 de manera conclusiva cuando dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ¿por qué en todo tiene que ver con qué? O sea, recuerden que la carta está dirigida a hermanos, a hermanos. Hay casos de hermanos que se puede decir que viven con su esposo que es inconverso o con una esposa que es inconversa. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Si yo soy cristiano, ¿verdad? Y mi esposa no es cristiana, ¿quién tiene la responsabilidad de vivir como cristiano? Yo. Y yo tengo que hacer todo lo posible para que yo ponga en práctica mi responsabilidad, porque yo soy la cabeza de la mujer. Pero ¿qué pasa en los hogares donde convivimos con nuestros hijos y solamente uno de ellos es cristiano y el otro no? Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por el simple hecho de que no son cristianos y yo cuando soy cristiano no estoy haciendo mi papel. Eso no agrada a Dios. Y si usted, los que no son cristianos, ¿qué deben de hacer en ese caso? Ellos en este caso, las esposas deben ganarse a sus esposos con su ejemplo, sin palabra, sino con el ejemplo. ¿Y de qué forma? Bueno, está sujeta a su marido. En todo tiene un límite, siempre y cuando no pase pase por encima de los designios de Dios. Eso es la palabra que quiere decir Pablo cuando dice que deben estar a sus maridos en todo. Pero todo no es absoluto, sino hay una limitante, siempre y cuando no transgreda los principios o los mandamientos de Dios. ¿Entienden? Entonces hay cosas que debemos de tener bien claro. Por ejemplo, las hermanas que son cristianas y que los esposos no son cristianos, ellas deben de cumplir con sus responsabilidades. Por ejemplo, que el esposo le diga, tú no vas el domingo para la congregación. Entonces la hermana dice, no, la Biblia me dice que yo tengo que estar sujeto a mis maridos en todo. Pero ¿qué manda el Señor? Que debemos reunirnos cada primer día de la semana. ¿Sí me explico? Entonces, es en todo, no es absoluto. Entonces, quiere decir siempre y cuando, en este caso, las casadas van a estar sujetas a su marido siempre y cuando no viole los mandamientos de Dios. Y de hecho, está confirmado en el libro de Hechos, cuando los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego ya estableciendo estas cosas, ya de antemano, él empieza a hablar de que los maridos deben amar a vuestras esposas. Estoy en el versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, las expresiones como, cuando usted lee la Biblia, así como, recuerden que eso es en el lenguaje figurado, hace una metáfora y trata de comparar las cosas. Entonces, debo de amar a las mujeres, a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tengo que entregarme de una manera sacrificial, entregarme hasta el punto de ganarla, entregarla o amarla, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces no tenemos ningún tipo de imposición ni de superioridad ante nuestras esposas. Simplemente somos cabeza. Y aparte de eso tenemos que amarla. Es allí donde entran los asuntos de responsabilidad dentro del hogar. Y para que ustedes observen que muchas veces la incompatibilidad de caracteres, la incompatibilidad de pensamiento, a veces es distorsionada porque muchas veces no amamos. Recuerden que cuando nosotros amamos, tenemos que aplicar lo que dice 1 Corintios 7, perdón, 1 Corintios 13, que el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. Nosotros no debemos buscar nuestro bienestar personal, debemos de buscar el de los demás, el de ella. Porque si al caso vamos, Cristo amó a la iglesia no buscando su propio beneficio, sino el de nosotros. Y esto es importante. Cuando usted entiende en la parte del amor, que es un amor sacrificial, entonces usted dice, de verdad, muchas veces no estoy poniendo en práctica lo que yo debo hacer con mi esposa. Cuando yo digo amo a mi esposa, no es simplemente porque le digo te quiero, te amo. No, eso no es suficiente. ¿Sí me está entendiendo? Y yo debo ahora, por todos los medios, de hacer posible de que mi hogar sea un hogar cristiano, un hogar que agrada a Dios. Cuando yo empiezo a amar
a mi esposa de tal manera, así como Cristo amó a la iglesia, entonces yo le ayudo a ella en muchas cosas. La ayudo a santificar, es decir, la ayudo a mantenerse fiel al Señor, apartada del pecado. Imagínense ustedes que cuando el marido no ama a la esposa, cuáles son las respuestas de ella hacia el esposo por su mala actitud, por su maltrato? Empieza que está cansada, que ya no lo aguanto, que de repente le dice, mira tú, porque tú todo el tiempo me dices que ciertas cosas, nunca estás satisfecho conmigo, nunca me ayudas en que yo mejore mi relación. O sea, siempre estás criticándome. Entonces, en vez de santificarla, entonces lo que ayuda es a que ella incurra en murmuraciones que le conllevan a cometer pecado. Y Cristo, por supuesto, nos dice que por tu palabra serás condenado y por tus palabras serás justificado. Entonces, todo lo que yo relacione dentro del hogar, lo que yo diga, lo que yo piense, esas cosas las observa Dios. Y la palabra pierde el efecto en nuestra vida, porque recuerden que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía sin haber hecho lo que Él quiere en nuestras vidas. Y de hecho, eso es lo que hace Dios, que nuestro hogar sea un hogar de gozo, de plenitud, de alegría. Imagínense ustedes que yo no sienta el deseo de ir a la casa, porque no siento el amor hacia mi esposa. No, que ya yo le perdí el amor, que ya, este, ya no la quiero, que no me gustan ciertas cosas de ella. Empezamos a poner mucho pretexto. Pero si yo hago un reencuentro en el tiempo, nos damos cuenta de que cuando nosotros éramos novios, ¿verdad? Dedicábamos tiempo, siempre estábamos pendientes de llamarla, siempre estábamos pendientes de salir, de los detalles, y que una vez que la ganamos, se nos olvida ya nuestra responsabilidad. Ya entonces empezamos a dedicar tiempo al mundo, al trabajo y a tener cosas, pero estos principios los estamos descuidando. Entonces, todo el trabajo que hicimos, todo el tiempo que invertimos, todo el dinero que invertimos también, y de la noche a la mañana se perdió, se acabó el matrimonio. O sea, ya la gané, ya no tengo más nada que hacer y bueno, para adelante. Y ya los hijos también empezamos a tener los hijos y los hijos empezamos ya a dejarlos solos, ya no empezamos ni a dirigirlos, ni a criarlos en la disciplina y la demostración del Señor. Estamos mucho más tiempo en la calle ocupados con el mundo porque queremos tener muchas cosas que nos hacen falta, pero la palabra de Dios, ¿dónde queda? ¿Qué hace Dios para sentirse a gusto de un hogar como el que estoy dirigiendo hasta el día de hoy? Si yo digo que Dios no va a ver con agrado. Nuestro hogar debería ser un lugar placentero, que si uno invitaría a los ángeles, por ejemplo, convivir con nosotros, deberían ellos sentirse normal, como que estuviesen ahí. Pero imagínense que vengan los ángeles a morar con nosotros y en nuestra casa es un infierno. Entonces no tenía sentido, ¿verdad? La incompatibilidad de caracteres, eso no vale. Que usted me conoció así, que no, yo no voy a cambiar, no, eso no tiene nada que ver. La palabra de Dios es la que nos va a dirigir. Tenemos que aprender a convivir ahora como esposos, porque nosotros, como siendo cabezas, tenemos el mandamiento, la responsabilidad de dirigir tanto la estabilidad material y emocional de nuestros hijos y de nuestras esposas. ¿Con qué fin? Bueno, porque tenemos que ayudarlas a salvarlas a ellas también, ayudarlas a que ellas sean salvas, porque ellas son coherederas también. Y tratar, como dice la Biblia, para ayudarla a mantenerse sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿quién es la iglesia? La iglesia son los grupos hermanos que conforman esa iglesia local, por decirlo así. Donde usted convive es una iglesia, ¿verdad? Pero donde todos deberíamos, como dice la escritura, tratar de por todos los medios posibles mantenernos santos y sin mancha, que no tuviésemos ni arruga ni cosa semejante. Esa iglesia es cuando nosotros ponemos en práctica estos principios. Recuerden que Pablo está hablando es de la unión de pareja del marido y de la esposa. Entonces, como la iglesia está constituida, está conformada de hombres casados,
¿verdad? Que tienen su familia y esposas que tienen sus hijos. Entonces, todos ellos es cuando ponen en práctica estas cosas y, por supuesto, se sobreentiende que es cuando nosotros estamos agradando a Dios. No hay ningún tipo de arruga, no hay ningún tipo de mancha. Pero imagínense, cuando hay arrugas o cuando hay mancha, tenemos problemas de maltrato verbal, eh, no reconocemos nuestras responsabilidades, criticamos muchas veces las cosas que está haciendo nuestra esposa, nuestros hijos, y esto no conlleva a, al propósito que Dios quiere. O sea, cuando se presente en la iglesia, imagínense los grupos de matrimonios que están allí sin haber hecho lo que Él quería, presentarse en una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Es decir, dentro del grupo familiar, pasamos el tiempo sin haber hecho lo que a Dios le agrada, discutiendo, peleando por por cosas que no tienen sentido, porque no colaboro en el hogar, me cuesta llenar una jarra, meterla en la nevera, me cuesta ayudar a arreglar la cama, me cuesta ordenar el cuarto. O sea, esas cosas no le quitan nada a uno. En el hogar somos una familia, un grupo de personas que están esforzándose para que el hogar que está construyendo sea de grado para Dios. Entonces, tenemos que empezar a entender que nuestra responsabilidad es muy importante dentro del hogar, tanto la suya, hermana, como la del esposo. Porque Pablo está hablando aquí, es estas personas que están haciendo esto, que están llevando a cabo estos mandamientos, son hermanos que están sin mancha ni arruga. Es decir, que se están buscando la manera de presentarse santo, de manera santa. Ahora, en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces ya está muy por encima de lo que es el amarse a sí mismo. Primero yo, porque a veces pensamos primero yo necesito esto, pero el amor dice yo necesito aquello. No, no, tú no. Espérate. Lo- Entonces no podemos tratar de menospreciar lo que ellas necesitan. Si a mí me duele, por ejemplo, un brazo o de repente me siento enfermo, ¿qué es lo primero que hago yo? Disponer del tiempo para ir al médico a atenderme porque yo estoy enfermo. Pero si la esposa está enferma, no, espérate un poquito, no, esas son cosas tuyas, tú todo el tiempo te estás quejando y empezamos a menospreciarla. Entonces dice que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, el valor del amor. El amor es importante en la relación. Nosotros tenemos que empezar a tratar de que la relación sea de armonía. No es que simplemente ya, yo digo, ya me hice cristiano y ya no tengo más nada que hacer. Es cuando nosotros, los hombres, los maridos, tenemos que poner en práctica estos principios. Tenemos que hacer que nuestro hogar sea dirigido por Dios, que la palabra de Dios se lleve a cabo en nosotros. ¿Por qué él empieza a hablar de los esposos y de los esposos? Bueno, recuerden que la iglesia en Éfeso era una iglesia gentil y la cultura gentil tenía ciertas prácticas. Estaban las prácticas de los romanos también, pero los gentiles tenían por costumbre el tener una vida muy prostituida, donde el esposo tenía sus concubinas o mujeres, eso se llama eh, mujeres que no eran sus esposas, las esposas de ellos eran exclusivamente para tener hijos, para tener una familia. Pero también tenía sus, sus, como dice eh, Dióstenes, dice que las queridas, dice él, y había las cortesanas. Sí, habían varios grupos de preferencia para los gentiles, pero la mujer era exclusivamente del hogar, era la representante del hogar, era la que criaba a los hijos, pero ellos en la calle hacían otra cosa. Entonces, esto no es el amar a sí mismo, es amarse a sí mismo. Pero esa era la cultura y Pablo está diciendo, bueno, ahora usted tiene que amar a sus mujeres, amar a sus esposas. O sea, está quitándole esa práctica. Y si nosotros tenemos malas prácticas, obviamente esta palabra es para nosotros, porque yo tengo que empezar a amar a mi esposa, amarla, quererla, como a mí mismo. Entonces ya no soy yo el que está imponiendo las reglas
porque yo no soy el que impongo, más bien debería más bien de motivar a otro, a mi esposa, a que ella también se sujete a Cristo. Porque el hogar es muy importante. Recuerden que nosotros vamos a la iglesia, oímos la palabra y en el hogar es donde ponemos en práctica todas estas cosas, porque en el hogar pasamos mucho más tiempo que en la calle. Es decir, siempre estamos conviviendo en familia. Y este es muy importante de tener en cuenta que el cielo se gana también por esto. Cuando usted lleva a cabo este principio donde hace posible que la palabra de Dios se ponga o se haga manifiesta en nuestras vidas. Ahora bien, dice acá en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cristo cuida a la iglesia? Él está ahí, él es la cabeza, pero ella hizo todo. Ella lo mostró, porque como dice Romanos 5:8, porque eh, con ese amor con que Dios nos amó, ¿verdad? De que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió aún siendo pecadores. Pero dice acá que Él la cuida, la sustenta, y Él provee lo necesario y debemos de hacerlo, tanto materialmente como espiritualmente. Eh, Cristo, por supuesto, se sobreentiende que la sustenta y la cuida espiritualmente, pero nosotros en el hogar debemos de proveer materialmente y espiritualmente. Entonces, ¿es la responsabilidad de quién de proveer lo material y lo espiritual? Al marido. Y la iglesia, que por supuesto va a recibir esos beneficios por lo que hace, en este caso, la iglesia hace estas cosas porque Cristo ya lo hizo. Y las esposas, por supuesto, van a hacer estas cosas cuando el esposo haga lo que tiene que hacer, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y esto es más importante aún. O sea, estamos en un solo cuerpo. Y lo explica, ¿no? Somos una sola carne cuando nos unimos en matrimonio. Cuando el hombre y la mujer conviven de esa manera, es porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La iglesia también es parte de ese principio porque también está unida a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, funciona tal como Cristo la dirige, funciona tal como Cristo la ha diseñado, funciona tal como Cristo le ha impartido las instrucciones o su doctrina. De esta manera, en el matrimonio también funciona de manera igual. Todos deberíamos de tener ese principio, todos deberíamos de impartir a nuestro hogar toda esta enseñanza. ¿Con qué fin? Con el fin de que la iglesia de nuestro hogar sea santo, sin mancha, ¿verdad? Porque cuando se presenten estas cosas, entonces nosotros decimos, yo hice posible que mi esposa fuese al cielo, yo hice posible que mis hijos fuesen al cielo porque yo me esforcé en hacer el trabajo. ¿Entienden? Porque somos un solo cuerpo. Como dice acá en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Habla de esta responsabilidad de unión. La unidad es importante en el matrimonio. Pero aparte de esto, también este versículo da a entender que la armonía del hogar va a funcionar cuando nosotros dejamos padre y madre. No sé si no sé si ha percatado que por lo general cuando los esposos conviven aún con los suegros o con sus padres, ese hogar o ese matrimonio nunca va a funcionar a plenitud. Siempre van a tener inconvenientes, problemas, aún al punto de separarse. Porque ¿cuál es el padre que no va a meter la mano por su hijo? ¿Verdad? Y si conviven con ellos, mucho más todavía. Entonces, este es el punto principal del esposo y de la esposa. Son una sola carne, conviven de acuerdo a la voluntad de Dios, deben de someterse los unos a otros en el temor de Dios y por lo demás ellos deberían de hacer todo lo posible de poner en práctica sus responsabilidades. Pero el hombre es la cabeza. Todo recae ahí. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y Cristo no dejó un mal ejemplo. Cristo no eh, no sometió a la iglesia de manera autoritaria. Cristo no hizo que la iglesia la amenazara. O sea, si ustedes no hacen esto, ustedes van al infierno. No. Cristo siempre está allí, pero
la persona es la que tiene que, nosotros en este caso somos los que tenemos que recapacitar y cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si yo he estado mal y no he dado buen ejemplo, en este caso como hermano, en la iglesia, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cristo va a estar en contra de mí? No, Cristo quiere que yo me arrepienta y empiece a hacer las cosas nuevas. En el hogar, si yo estoy dándome cuenta que no estoy haciendo las cosas bien, yo debo de pedir perdón y empezar a hacer las cosas bien para agradar a Dios y así obtener mi salvación. Porque nosotros guiamos a nuestras familias hacia la salvación. Los hijos, ahorita lo vamos a hablar en caso de los hijos, para ir terminando, es que ellos también deben ver nuestro ejemplo. Imagínense un hogar donde los hijos ven conflictos y discusiones, que todos los días hay un problema, que yo me imagino que ellos no tendrán gusto de estar ahí todo el tiempo. Desearían irse de la casa. Y cuando se van dicen, no, yo más nunca voy para allá para la casa de mi papá y mi mamá porque es un infierno, es una pelea, todo el tiempo están discutiendo. Imagínense eso. No, si no agrada a los hijos, a Dios mucho menos. O sea, no tienen el deseo de estar ahí porque ese hogar no es feliz. Entonces, nosotros tenemos que observar y analizar. La responsabilidad es muy importante delante de Dios. Y Dios nos ha dejado este ejemplo a través de Jesucristo con la iglesia. Y en el versículo 6, lo voy a poner acá, empieza a hablar de los hijos también. Y habla de obedecer. Y habla del mismo caso de someterse. Los hijos que son cristianos, ojo, los hijos que son cristianos deben de aprender a convivir con sus padres con mucho respeto, porque esto es justo. Los hijos que son rebeldes, que siempre viven quejándose, que viven murmurando, que todo el tiempo tienen un pero, esos hijos no están cumpliendo con este principio. Los hijos deben de oír a sus padres, oír la reprensión, oír el consejo y ellos deben de analizar lo que están diciendo. Pero muchas veces por rebeldía los hijos no oyen a los padres. A veces los hijos se van y no regresan, se van por ahí con sus amigos y de repente hasta un accidente tienen y por no ir a los padres fallecen y lamentablemente están perdidos en su alma, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos incumplieron con este principio. Hay que honrar a su padre y a su madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces los hijos. Voy a hacer un caso muy particular. Yo, por ejemplo, yo tengo mis hijos, son adultos, y cada uno de ellos es cristiano. Yo los trato a ellos como hijos, pero también debo de tratarlos como hermanos y ayudarles a ellos a que ellos también puedan obedecer el consejo. Mientras estén bajo el mismo techo, ellos tienen que obedecer a sus padres, porque esa es la responsabilidad que tengo yo, ¿verdad? Si todos los que conviven conmigo en este hogar, yo soy el responsable de ellos, porque soy cristiano y yo soy la cabeza. Pero si mi hijo sale fuera del hogar, se casó, ya él está en otro techo y él debe de velar por la responsabilidad que él tiene ahora delante de Dios. Pero aparte de eso, él sigue honrándome y a su madre también, ¿verdad? Tiene que haber un respeto. Entonces los padres, aprendiendo este principio, deben de motivarlos con el ejemplo a los hijos para que ellos les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y que es un mandamiento que tiene promesa. Por lo tanto, ya entra en otra parte en que muchas veces empieza la crítica, el burlarse de las cosas que ellos hacen, de que, de que no hay una reprensión justa y a muchas veces le provocamos aire a vuestros hijos. Hay que infundir siempre el respeto a los hijos, hay que tratar de orientarlos, hay que tratar de decir lo bueno y lo malo, hay que tratar de que motivarlos si hizo algo que no estuvo bien, bueno, en otra oportunidad lo hará mejor. Lo que vale es la intención, lo que vale es que tú cumplas con tus responsabilidades, pero no burlarse de los casos de los casos, de las cosas que ellos hacen. Y si le provocamos a ira, también somos culpables de esto. Entonces hay que criarlos en la disciplina y en amonestación del Señor. Ya hablando de todo lo que dice Pablo a los hermanos en Éfeso, la pregunta que quiero hacerle a ustedes de manera conclusiva es,
¿Cómo ve usted ahora su responsabilidad, hermano? ¿Cómo ve usted ahora su responsabilidad, hermana? Y los hijos, ¿cómo lo ven ustedes su responsabilidad ahora ante Dios? Porque todo esto conlleva a la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual de nuestro hogar. Nosotros decidimos convivir con cierta persona y debemos de aceptarla, aunque pasen los años y que aunque nuestro cuerpo cambie, nosotros debemos aceptar tal como comenzamos al principio, con esa pasión, con ese amor, con ese respeto, para que nuestro hogar funcione hasta el final de los tiempos mientras vivamos en este mundo. Y Dios nos va a ayudar a recompensar nuestro hogar. Dios nos va a ayudar a salir adelante, a superar los problemas. Cuando nosotros tratamos de compartir nuestros problemas en familia, tratamos de incluir a los hijos cuando ya tienen su edad más o menos que puedan razonar. Hay que incluir a los hijos en las conversaciones de los planes, los proyectos que tenemos como familia. Aún de las deudas, tenemos que hablar de los hijos, estas cosas, porque somos un grupo familiar que estamos tratando de avanzar en este mundo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera es el legado que vamos a dejar a los hijos, sus responsabilidades, su compromiso con el Señor y tratar de que ellos también puedan obtener el cielo, que ellos puedan ser también salvos y que algún día puedan ver a Dios cara a cara. Nosotros, pues, eh, muchas veces llevamos a los hijos a la iglesia el día domingo y porque los llevamos el día domingo a la iglesia ya hemos cumplido con la responsabilidad de ellos de llevarlo. No, la iglesia no es, el trabajo de la iglesia no es formar a nuestros hijos, somos nosotros los que tenemos que formarlos, porque tenemos que criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y hay que orar mucho a Dios. Hay que pedirle a Dios dirección, hay que pedirle a Dios sabiduría y hay que pedirle a Dios para que nuestro hogar sea dirigido por Él. Dios desea que seamos fieles, que seamos hermanos, que estamos perseverando, que estamos esforzándonos y que estamos de día a día en continua lucha en este mundo perverso, en este mundo hostil, en la cual ya no mora el amor, a lo que hay es tanta de envidias, murmuraciones, robos, adulterios, embriagueces, todas estas cosas donde el mundo, pues nuestros hijos están absorbiendo todas estas cosas. Hay que pedirle mucha dirección a Dios. Y ahora pues siendo aún más cristianos, pues con mucha más razón, ¿verdad? Pensemos en cómo está nuestro hogar. Pensemos qué estoy haciendo yo como cristiano ahora que siendo cabeza del hogar. Estoy motivando a mi esposa a cumplir con su responsabilidad. Estoy motivando a mis hijos a cumplir con su responsabilidad. Todas estas cosas van a depender de mi aceptación y mi sinceridad ante Dios. Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Y en otro momento estaríamos hablando acerca de este tema tan importante. Muy bien, hermano José Díaz, muchas gracias por la buena lección que nos ha traído. Indudablemente, como dice el título, ¿cómo estamos dirigiendo nuestro hogar? Es una pregunta que debemos que hacernos todos cada día para ir haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Vamos a tener una oración. En la oración, hermano Ernest, puede rogar por la hermana Doris, porque está recibiendo obstáculos para que se pueda reunir y estudiar la palabra del Señor. Lo está recibiendo en su hogar. Está pidiendo ayuda para eso, para el Señor. También a la hermana Juana Canales, la mamá de nuestro hermano César Morales, anciano de la Iglesia de Cristo en la Florida, en Santiago de Chile. Está con un cáncer, la hermana tiene 85 años. Y por don Víctor Solari, Víctor Solari, que también es un anciano y, digamos, un hombre mayor, él, pero esas cosas de la vida. Es el suegro del hermano César. O sea, está la mamá por un lado y el suegro por otro lado con cáncer y están pidiendo oraciones, por favor. Y también por todas nuestras hermanas y hermanos que hay en diferentes lugares que están pasando por tribulaciones por causa de las enfermedades físicas u otras causas.
Por favor, hermano. Bien, hermanos, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, nuevamente, por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar su palabra por boca de nuestro hermano José, el cual nos ha traído una maravillosa lección que nos ayuda para que podamos guiar nuestro hogar, para que podamos eh, convivir en paz, en tranquilidad, de acuerdo a sus enseñanzas, y porque sabemos perfectamente, Señor, que usted sabe lo que nosotros necesitamos, sabe cuáles son las realidades de cada familia cristiana. Vamos, Padre Celestial, que pueda bendecir a cada uno de los hermanos aquí en esta hora que estamos conectados, a todas nuestras familias. Rogamos, Padre Celestial, que usted pueda cuidar de nosotros en esta tarde y noche que se acerca. Rogamos, Padre Celestial, y suplicamos muy humildemente que pueda permitirnos tener más días de vida para poder seguir propagando su palabra, para seguir predicando el Evangelio. Y rogamos, Padre Celestial, que usted pueda bendecir a cada uno de nosotros, porque necesitamos siempre de su bendición, de su presencia en nuestro corazón, de su ayuda, de todo aquello maravilloso que usted nos puede dar, especialmente de su gran misericordia. Al mismo tiempo, Padre Celestial, nuevamente volvemos a pedir por nuestra hermana Doris, para que ella no pueda encontrar más obstáculos para que ella se pueda reunir, para poder cumplir con su palabra, con sus mandamientos. Rogamos también, Padre Celestial, por Juana Canales, que es la mamá de nuestro hermano César Morales de Santiago, que está pasando por momentos difíciles en su salud, y también por el suegro también de nuestro hermano César, que Víctor Solari, que está pasando también por momentos igualmente difíciles de salud, Señor. Y usted conoce perfectamente su inmenso poder, la realidad que ellos tienen ahora. Padre Celestial, rogamos por todos aquellos y especialmente también oramos por todas las familias representadas aquí, por nuestros hermanos, por aquellos que están saliendo de quizás de alguna enfermedad, para que puedan recuperarse satisfactoriamente, por aquellos que tienen diferentes tipos de problemas, para que ellos puedan sobrepasarlos, para que puedan salir adelante, Señor, para que también sigamos haciendo su voluntad y en nuestra vida, y para que muchos otros a través de nuestra boca puedan conocer la forma correcta y apropiada de obedecerle, para que también puedan preservar su vida después de esta. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno y maravilloso que ustedes con nosotros, porque su palabra nos disciplina, nos orienta, nos anima, nos reconforta y también nos ayuda para que tengamos un buen pasar y un buen porvenir. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y damos las gracias por todo esto que usted nos da. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Ernest. Vamos a leer un poquito de Facebook, las personas que nos visitaron, los hermanos y visitas. Estuvo ahí Vanessa Marín Puente, Marcos Ayosa, Susie, Janet Araya, Richard Rosson, César Martínez, Joana Pincheira Briones, Erinelsa Velázquez, Marta Córdoba, Dora Márquez, Isabel Ramos, Oscar Rodríguez y Esron Oxa. Todos ellos estuvieron ahí escuchando esta maravillosa lección y les invitamos, si quieren volver a escucharla, ahí en el canal en el Facebook de Néstor Sánchez o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, pueden volver a escucharlo. Un rato más estará subido ahí y pueden dejar sus impresiones, sus saludos y lo que gusten. Dice la hermana Marisa de Figueroa, amén. Gracias a Dios por sus enseñanzas. Buenas noches, estimados hermanos. Ese es el mensaje que tenemos en el chat. Y vamos a verlo aquí en el Facebook. Dice Marta Córdoba, saludos hermanos. Perdón. Vanessa Marín Puente dice saludos y muchas bendiciones, mis amados hermanos en Cristo. Un fuerte abrazo desde la distancia. Erinelsa Velázquez dice saludos hermanos, bendiciones. Marta Córdoba, saludos hermanos. Hernán Castellano González de Santiago de Cuba, buenas noches para todos. Gracias hermanos por la lección de esta noche. Dios bendiga a su pueblo santo. Gerardo Suárez Rivas dice, hola hermanos, saludos y bendiciones. Un tema muy importante para todos los cristianos, pero a la vez muy descuidado por muchos. Tienen razón. Y Marcos Ayosa dice, gracias hermano por el estudio. Saludos Marcos y Azul. Azul es la hermana, la esposa del hermano Marcos, a quien le enviamos un saludo caluroso allí en Buenos Aires,
Argentina. Bien, estamos ya listos por si algún hermano quiere pedir la palabra, quiere mandar algún saludo o hacer una consulta al hermano por el tema que trató, ¿ya? La hermana Vidalia también dice: gracias a mis hermanos, feliz noche, una feliz noche, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntarle algo al hermano sobre el tema? ¿Alguien que no esté de acuerdo para que haya democracia? Solo agradecer, hermanito querido, el gran estudio de esta noche. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermano Axel. Muy bien. Un abrazo grande para todos ustedes. Arriba Quilpué. Así es, señor. Arriba, pues. ¿Alguien más? Hermanita Doris. Sí, hermanito, quiero darle gracias a Dios y al hermano José Díaz por la santa palabra. Ha sido un excelente estudio que nos ha traído. Que Dios lo siga bendiciendo a él y a toda su familia. Muchas gracias, hermano José. Amén, hermana. Amén. Gracias. Dios te bendiga a ti también. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más quiere decir algo, yo le voy a decir al hermano: muchas gracias, hermano, por tener siempre muy buena disposición cada vez que le pedimos que nos apoye en esta plataforma, y estamos agradecidos de eso. Así que Dios les bendiga, saludos a su familia y a seguir perseverando. Sería eso entonces por hoy día, por esta noche, y estaríamos cerrando la plataforma. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Chao, chao, hermanito. Abrazo grande. Hermanos. Hermano, Dios te bendiga. Bueno, Sergio. buenas Que Dios te noches. bendiga. Que igualmente, hermano José, gusto verte. Sergio. Sergio, gusto verte. ¿Qué tal, Axel?